Buenos días, bueno, más buenas tardes a todas las personas que están siguiendo la transmisión tanto en la plataforma de Zoom como eh, a través de las redes sociales en las cuales se retransmite este seminario. Como ustedes sabrán, cada mes el programa organiza una sesión relacionada con un tema en particular del cambio climático, esto con el interés de incentivar eh, bueno, que se acerquen más a los temas y que, bueno, puedan conocer un poco más de esto al respecto, ¿no? En ese sentido, para el módulo 16 ya de este ciclo de seminarios, organizamos junto con el doctor Héctor Reyes y las y los investigadores que ustedes estaban viendo a lo largo de este ciclo, el módulo 16 que es sobre adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola, ¿no? En ese sentido, tenemos la presentación de la doctora Nalili Mosaria del Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos, y muy amablemente accedió a participar el día de hoy. Y antes de darle pie a la doctora, me gustaría un poco hablar sobre su trayectoria académica, ¿no? Bueno, la doctora Morsaria Luna es bióloga marina con más de 15 años de experiencia en investigación y conservación. Es originaria de la Ciudad de México, cursó la licenciatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison en los Estados Unidos. Cuenta con la distinción Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. Su línea de investigación se enfoca en aplicar moderación al manejo y conservación de recursos marinos y costeros y en analizar cómo los impactos antropogénicos, principalmente los efectos del cambio climático, influyen en las decisiones de planeación y conservación. Ha colaborado para la organización CEDO desde el 2004, la cual cuenta con una estación de campo en Puerto Peñasco, Sonora. Actualmente radica en Seattle, en Estados Unidos, donde es investigadora visitante en el Northwest Fisheries Center de la NOAA en los Estados Unidos. Y bueno, nada más recordarles que estamos abiertos a sus comentarios y preguntas a lo largo de la sesión. Los pueden ir dejando en el chat. Y ya para no quitarle más tiempo a la doctora, pues mucho gusto de tenerla aquí. Muchas gracias, estoy muy contenta de que me hayan invitado y que pueda platicarles un poquito de lo que estábamos trabajando. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dice. Sí la vemos, doctora, pero se apagó su micrófono. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Sí, ya la escuchamos. Okay, gracias. Yo no los puedo ver a ustedes, entonces si me dice si hay alguna interrupción o si hay alguna, algo que me necesite parar. Las preguntas van a ser al final, ¿verdad? Sí, doctora, al final. Gracias. Entonces yo les voy a platicar hoy de un proyecto enfocado a entender cuál es la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades costeras de México al cambio climático. Y esto es parte de un proyecto más grande del que van a poder aprender más si se conectan a las siguientes tres reuniones virtuales. Y después finalmente nos vamos a reunir en un conversatorio al final para discutir este proyecto en general. Esta es solamente la primera parte. Y nada más quiero enfatizar que este trabajo no es solamente mío, tenemos muchos colaboradores, principalmente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y que este proyecto también fue una colaboración con INAPESCA y con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque sabemos que el cambio climático está aquí y que está cambiando las condiciones del océano y todo lo que nos rodea. Esta gráfica muestra el calentamiento global entre 1850 y 2021 como una anomalía térmica, es decir, como la diferencia relativa a un promedio, que en este caso es entre 1981 y 2010. Y aquí podemos ver que cada vez, si lo vemos así en esta trayectoria, pues podemos ver que realmente se está calentando la atmósfera. ¿Y qué consecuencias trae hacia el océano esto? Se han hecho diferentes estudios de modelación que han encontrado que hay muchos cambios futuros que se esperan en cuanto a las condiciones del mar.
Por ejemplo, aquí tenemos el pH del océano, que podemos decir que es la acidez del océano, y podemos ver que está bajando. Podemos ver el oxígeno en los océanos, que es tan así como nosotros necesitamos oxígeno. Todos los peces, todos los organismos que se encuentran en el océano también necesitan oxígeno. Y también vemos aquí entre 1986 y 2005 que está bajando. La extensión del hielo, eso es algo que se ha hablado mucho, se está reduciendo en los polos. Los días de calor, también en el océano, los días lo que se llaman las ondas de calor marinas, también están incrementando. Y en general la temperatura media global de la superficie del mar, si lo vemos en los últimos 20, 30 años, también está aumentando. Entonces, esto es algo que realmente tenemos que prestar atención y que tenemos que entender cuáles son las consecuencias a nivel global, pero también a nivel México, a nivel entidad, a nivel municipio. Los cambios que les acabo de mostrar, que sabemos que están sucediendo en el océano, están llevando a cambios en el océano y lo que llamamos la criosfera, ¿no? La parte en el océano donde tenemos organismos vivos que están interactuando de diferentes maneras entre ellos y con nosotros. Entonces sabemos que se está dando blancamiento de los corales, se están dañando todos los arrecifes, sabemos la pérdida de hielo polar, las especies, tanto pesquera como no pesqueras, están cambiando en su distribución y en su productividad. Se están moviendo especies de manera que se está dando invasión de especies en diferentes zonas. El pH, lo que les hablé de la acidificación o acidez del océano, está haciendo que los organismos que tienen concha, como los moluscos, se esté erosionando su concha, se esté dañando. Y también sabemos que hay una reducción de tallas, es decir, los peces que se sacan ahora son más pequeños que los que se sacaban hace 30, 40, 50 años. Y también lo que es importante recalcar es que el cambio climático no solamente está actuando por sí mismo, sino que está actuando en interacción con otros impactos humanos como la contaminación, la sedimentación, la extracción excesiva, lo que llamamos la sobrepesca y otros impactos, ¿no? Que se juntan con los impactos de cambio climático y los amplifican. Y las consecuencias que eso está llevando se pueden categorizar en tres tipos, que son ecológicas, económicas y aquellas que están dañando directamente el bienestar humano, ¿no? Como la pérdida del hábitat y biodiversidad, la pérdida de especies carismáticas que conocemos y que nos importan, hay más tráfico marino, esto todo está llevando a una menor seguridad alimentaria, ¿no? El pescado es muy importante, no solamente como una fuente de recursos económicos, sino como una fuente de alimentación y que afecta la seguridad alimentaria de las comunidades y de las personas que dependen de ellos. Entonces, en general, se está dando una disrupción ecológica total. Y también por eso necesitamos entender a largo plazo cuáles van a ser los efectos para las comunidades y cómo podemos responder a ellos. Por eso, nuestro objetivo fue determinar la vulnerabilidad de las comunidades costeras. En base a todo lo que les mostré de los impactos de cambio climático, lo que diferentes organizaciones han tratado de hacer es decir, bueno, ¿para dónde vamos, no? Aquí, por ejemplo, aquí hay una línea negra que muestra el cambio de temperatura en grados centígrados. Lo negro es lo que sabemos que ha pasado, pero ¿qué pasa con el futuro? Entonces, lo que se lleva a cabo es lo que se llaman escenarios. Esos escenarios tenemos modelos que simulan todos los procesos globales, se llaman modelos globales de circulación. Y lo que hacen es que dicen, bueno, ¿qué pasa si las emisiones aumentan esta cantidad, ¿no? Aquí tenemos cambios en grados centígrados y cambios en las emisiones. Entonces, hay una serie de escenarios que se han diseñado desde los más positivos hasta los más negativos para decir, bueno, ¿qué puede pasar? Y estos escenarios se llevan a decir, bueno, con otros diferentes, con ese mismo tipo de modelos o con otros tipos de modelos, bueno, ¿cuáles son los cambios en el océano que vamos a ver por estos cambios en las emisiones de gases invernadero en la atmósfera? Actualmente se maneja una serie de escenarios que se llaman las rutas socioeconómicas compartidas. Estos escenarios lo que hacen es que integran las emisiones futuras que les acabo de mostrar con los factores sociales.
Entonces, por ejemplo, tenemos 5 posibilidades desde la sustentabilidad, donde las sociedades limitan la generación de emisiones, hay energías verdes, hay conservación, hasta donde el desarrollo está completamente impulsado por combustibles fósiles y se requiere una alta mitigación para poder responder a los efectos de cambio climático. Y los escenarios aquí en medio son diferentes combinaciones de las rutas de concentración representativa, que son esas emisiones que les mostré, y estos cambios socioeconómicos. Y estos son los escenarios que, como les mencionaba, se están utilizando ahorita para que podamos entender cuáles son las posibilidades futuras. Entonces, ¿qué es la vulnerabilidad socioeconómica? Nosotros estamos definiendo la vulnerabilidad como el grado en que un sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos de una perturbación. Es decir, ¿qué tan fácil va a ser que las comunidades sufran los impactos del cambio climático? Nosotros estamos definiendo la vulnerabilidad en base a 3 componentes. La exposición, que son las características geográficas de una localidad que la exponen a la variabilidad climática. Por ejemplo, una comunidad que está en la playa, por su localización, va a estar expuesta a los efectos de los huracanes más que una comunidad que se encuentra tierra adentro. La susceptibilidad son condiciones preexistentes que aumentan la vulnerabilidad a eventos extremos. Si esta es una comunidad muy pequeña, que no cuenta con muchos recursos, que por ejemplo todas las casas están necesariamente construidas de materiales que es fácil que se los lleve una tormenta, van a ser más susceptibles a los cambios que por ejemplo una comunidad donde todas las casas están hechas de tabique y que aunque venga una tormenta, pues no les va a pasar nada. Y también lo que es otro de los factores es la capacidad adaptativa, que es la respuesta y recuperación ante un impacto. ¿Cuáles son las capacidades, los medios que cuenta esa comunidad para responder después de que pasa esa tormenta? ¿No? Y es importante distinguir que hay cosas que, por ejemplo, en la exposición y la susceptibilidad, que son importantes y podemos cuantificarlas antes de un impacto, y la capacidad adaptativa, que va a ser importante después de un impacto. Eso es un ejemplo de lo que les mencionaba de los componentes de la vulnerabilidad, lo que mencionábamos de los huracanes. Por ejemplo, no todas las comunidades del país están expuestas a los huracanes, tienden a seguir un camino común. No todas las comunidades son igualmente susceptibles. Aquí tenemos una comunidad que está en la playa, donde hay muchas construcciones y, por ejemplo, tienen muchos barcos que se pueden dañar. Y la capacidad adaptativa, ¿no? Que es cómo van a responder, qué van a hacer después de un impacto, ¿no? Y todo en combinación también nos habla de la resiliencia, que es qué tan fácil van a poder rebotar de todo eso que pasó, ¿no? De recuperarse. Entonces, pensando en las comunidades costeras de México, nosotros sabemos que hay muchas diferencias, ¿no? Tenemos lugares como Cancún, en Quintana Roo, Puerto Vallarta, que son zonas turísticas, que tenemos estos grandes edificios, hoteles, desarrollos costeros. Tenemos otras comunidades, por ejemplo, Ensenada en Baja California y Puerto Peñasco en Sonora, que también tienen turismo, pero también tienen otros tipos de destinos, como tienen más pesca, tienen puertos de altura, entran otro tipo de embarcaciones. Y luego tenemos comunidades pequeñas, por ejemplo, aquí hay una comunidad en Oaxaca, una comunidad en Baja California Sur, que son zonas muy pequeñas, ¿no? Donde tenemos un modo de vida y una dependencia del océano diferente a otras zonas y también diferentes oportunidades económicas. Para llevar a cabo nuestro estudio, nosotros lo que primero que hicimos fue definir qué es una comunidad costera. El INEGI tiene registro de todas las comunidades en el territorio nacional con sus características que colectan a través del censo y a través de las diferentes encuestas y análisis estadísticos. Entonces, lo que nosotros hicimos es que dijimos, las comunidades costeras las vamos a definir como aquellas que están a 30 kilómetros de la costa. Y en esta figura, ustedes las pueden ver, es se ven como en una banda,
Y aquí están los puntos en relación a cuánta población hay en esa comunidad. Entonces tenemos desde comunidades muy pequeñas, que son los puntos chiquitos, hasta comunidades muy grandes, que son los puntos más grandes, ¿no? El otro criterio que utilizamos es decir, vamos a incluir aquellas comunidades que tengan datos del INEGI, que tengan datos censales. Por diferentes características, por diferentes condiciones, el INEGI no siempre colecta datos en todas las comunidades. Hay comunidades que existen, pero que por alguna razón no se llega ahí, entonces no se tiene esa información y nosotros la necesitábamos para llevar a cabo nuestro análisis. Algo que es importante aquí de recalcar es que en esta etapa del análisis no estamos hablando de qué comunidades son pesqueras o no. Eso entra más adelante. Aquí son todas las comunidades costeras, independientemente de si son dependientes de la pesca o si no lo son. Como les mencionaba, este proyecto es parte de un proyecto más grande. Inició hace casi 3 años con la realización de un reporte que se llama Cambio Climático en México, recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola. Y lo que este estudio estaba tratando de hacer es obtener una mirada grande, general, de cuáles son los posibles efectos de cambio climático en México y qué se necesita para que los sectores pesqueros y acuícolas sean resilientes. Entonces, como parte de su estudio, hicimos una caracterización rápida de la vulnerabilidad económica. Ya en la segunda etapa, que es lo que les estoy mostrando ahorita, hicimos ya un análisis un poco más profundo, utilizando más variables, tratando de entender por qué unas comunidades salen vulnerables, por qué no, y qué se puede utilizar de la información que generamos para diseñar estrategias de adaptación. Y actualmente estamos en la tercera etapa, en un proyecto más grande, enfocado mucho al Golfo de California y la península de Yucatán, donde ya estamos tratando de entender a una escala mucho más fina, ¿no? A nivel de comunidades, de municipios, qué se necesita para poder llevar a cabo esas estrategias de adaptación y de respuesta ante cambio climático. También nosotros llevamos a cabo, pues ya hace algo de tiempo, en 2012, un estudio paralelo a lo que les voy a mostrar, nada más para las comunidades del norte del Golfo de California. Y ese fue como nació este análisis de vulnerabilidad, diciendo, bueno, ¿cómo podemos determinar cuál es la vulnerabilidad de las comunidades? Es importante mencionar que el análisis de vulnerabilidad que hacemos es relativo, es decir, vemos que una comunidad, qué tan vulnerable es en relación a todas las otras comunidades que estamos considerando. En este caso, solamente para el norte del Golfo de California, pero también puede ser pues, para un municipio o para todo el país, ¿no? No es una medida fija que nada más la puedas ver y puedes decir, este es su número de vulnerabilidad. No tiene sentido si no lo estás tomando en cuenta con las otras comunidades y lo estás viendo de manera relativa. Entonces, por ejemplo, esta figura les muestra los resultados de nuestro estudio, donde encontramos que las comunidades de vulnerabilidad más baja, que están aquí abajo, y estas eran las comunidades de vulnerabilidad más alta, que están aquí arriba, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue, ya que teníamos una idea de la información que se necesitaba y cómo podemos hacer este trabajo, pues expandirlo a todo el país. Los datos que utilizamos. Como les mencionaba, nosotros determinamos la vulnerabilidad en base a estos 3 ejes: la susceptibilidad, la capacidad de adaptación y la exposición. De la manera más sencilla, la vulnerabilidad es el resultado de la exposición más a la sensibilidad, menos la capacidad adaptativa. Eso, el resultado numérico se deriva de esta manera y esto es como sacamos el dato de vulnerabilidad. Entonces, lo que nosotros hicimos es colectar datos que se generan en diferentes instancias de gobierno. Nosotros no visitamos las comunidades porque, de nuevo, estamos haciendo un análisis para todo el país, entonces se hace muy difícil decir, vamos a recorrer todas esas comunidades, ¿no? Es imposible visitar 12,000 comunidades.
Entonces tenemos que utilizar datos que ya son existentes. Afortunadamente, las diferentes dependencias colectan mucha información que es útil. Por ejemplo, tenemos dependencia en pesca y acuacultura. Eso nosotros lo definimos en base a que se tienen registros de cuánta captura están declarando los diferentes pescadores, las diferentes cooperativas, dónde están localizadas, el registro de entidades económicas en el país, tiene registrados cuántos negocios son referentes a pesca y acuacultura. Entonces también utilizamos esos datos. En cuanto a capacidad de adaptación, muchos de esos datos vienen de los censos y de las encuestas económicas que lleva a cabo el INEGI. Y todos los indicadores que obtuvimos los agrupamos en 6 categorías. Composición de la población, por ejemplo, cosas como porcentajes de mujeres, porcentajes de hombres, estructura de las edades, pobreza, indicadores de marginación, las características de los hogares, tanto características físicas de las casas, o sea, por ejemplo, cuántas casas cuentan con servicios de electricidad, de agua, acceso a internet, como también las características de las familias, cuál era por ejemplo, cuántos jóvenes, niños, adultos mayores viven en las diferentes comunidades. La infraestructura, también aquí es el acceso a electricidad, a drenaje, la estructura del empleo, precisamente todos los registros de unidades económicas en el país nos permiten saber cuántos negocios hay en las diferentes categorías económicas, cuántas tienditas, cuántos negocios de otras categorías, por ejemplo, cuántos hospitales, cuántas escuelas, todo eso lo podemos obtener. Y lo que llamamos disrupción personal, que son cosas como migración. Hay diferentes índices que han calculado cuánta gente ha migrado a esa comunidad y salido de esa comunidad. También cosas como tasas de divorcios o tasas de cambio de religión. Eso es lo que llamamos disrupción personal, ¿no? Cambios en cuanto a la estabilidad de la comunidad. Y finalmente es la exposición, que son las condiciones futuras oceánicas y terrestres, que vienen de las figuras que les mostré al principio, donde estamos hablando de, bueno, cuáles son los cambios proyectados y observados en temperatura del mar, en oxígeno. Todo eso lo capturamos en diferentes capas que nos dicen para cada comunidad qué se espera alrededor en la costa, por ejemplo, cuál va a ser el calentamiento del mar. Y finalmente lo que se llama el riesgo, que también viene de modelos y de diferentes estudios que han dicho, bueno, ¿cuál es el posible riesgo de huracanes? México cuenta con algo llamado el Atlas de Riesgo Nacional, donde ya se tiene cuantificada mucha de esa información, el riesgo de sequías, el riesgo de inundaciones. Entonces, les voy a hablar un poquito de los resultados que obtuvimos y qué es lo que observamos y cómo se puede utilizar esta información. Nosotros hicimos este análisis para los escenarios que les mostré, los de las rutas representativas y los escenarios económicos, son los mismos nombres que aquí, que estábamos en esa figura. Entonces, este es el escenario SSCP 585, es un escenario donde esperamos que siga la dependencia de los combustibles fósiles, de la gasolina, que se siga saliendo muchos gases invernadero a la atmósfera, siga el calentamiento, ahora sí que sigamos en la trayectoria que estamos ahorita, ¿no? Y estamos viendo el horizonte de 2050, es decir, ¿qué esperamos de aquí a 50 años? Entonces, estas figuras todas tienen la misma estructura, hay una para cada entidad de la República que tiene costo. En la esquina inferior izquierda tenemos lo que es la baja vulnerabilidad. Es donde se reúne la baja susceptibilidad, la alta capacidad de adaptación, que es este eje de acá abajo, el eje de las X, y la exposición se la está dando el color. Entre más rojo es el puntito, más oscuro, tienen mayor exposición a los impactos ambientales, y entre más amarillo es mejor. Entonces, si los puntos son cada comunidad dentro de una entidad, si los puntos están más hacia arriba y hacia la derecha, quiere decir que tienen una vulnerabilidad muy alta.
Como podemos ver aquí, no todas las entidades del país tienen la misma vulnerabilidad y los ejes que describen la vulnerabilidad son diferentes. No todos tienen las mismas características. Por ejemplo, tenemos en Baja California, tenemos alta vulnerabilidad de algunas comunidades, pero es porque tienen mediana capacidad adaptativa y tienen mayor susceptibilidad, aunque su exposición no es tan alta como otras comunidades, por ejemplo, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, tienen mayor exposición a esos factores de medio ambiente. Entonces, esta figura lo que nos da es una mirada rápida, grande, a cómo se distribuye la vulnerabilidad en las diferentes entidades del país. Pero como yo les mencioné desde un principio, uno de los objetivos de este trabajo, de esta segunda etapa y sobre todo de la tercera etapa en la que estamos trabajando ahorita, es entender cómo se puede utilizar esta información para diseñar estrategias de adaptación y de respuesta. Por eso es que estamos trabajando de cerca en colaboración con INAPESCA, porque ellos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que los productores acuícolas puedan responder ante las condiciones de cambio climático? Esta segunda figura ya les muestra la distribución espacial de los diferentes ejes de la vulnerabilidad. En este caso es la susceptibilidad. Aquí es interesante ver que según el criterio que nosotros le estamos dando para colorear entre bajo, mediano y alto, la mayor parte de las comunidades caen en lo que sería una susceptibilidad baja. Algunas comunidades caen en susceptibilidad mediana. Es, por ejemplo, aquí interesante ver cómo se concentran en esta parte de la península de Baja California. Y tenemos algunas comunidades que tienen una susceptibilidad alta. Recordándoles en los datos que utilizamos para hacer este análisis, la susceptibilidad viene directamente de la dependencia de la pesca. Entonces, es una combinación de la dependencia de la pesca, de, por ejemplo, cuántas personas hay en una comunidad y cuántas de ellas se dedican a actividades pesqueras y qué otras actividades económicas hay en esa comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tenemos otro punto rojo. Aquí hay una combinación de puntos rojos y amarillos. Y podemos ver que, por ejemplo, en la península de Baja California tenemos alta susceptibilidad y también en algunas partes del Golfo de México y de la península de Yucatán. Este es otro de los ejes de la vulnerabilidad, que es la capacidad de adaptación. Tenemos una cosa importante, es que vemos muy pocas comunidades que tienen una alta capacidad de adaptación. La mayor parte se consideran dentro del mediano y tenemos algunas comunidades concentradas en zonas específicas, por ejemplo, el Pacífico, el Golfo de México, de nuevo la península de Yucatán, donde su capacidad de adaptación es baja. ¿Sí? No tienen los recursos, las características socioeconómicas para responder cuando hay un impacto. Y finalmente, ese es el último eje de exposición, donde tenemos, utilizando los mismos gradientes, tenemos muchas comunidades que se clasifican como de baja exposición. En la costa del Pacífico, la mayor parte de las comunidades son medianas, y luego tenemos estos focos de alta exposición. Si pueden ver, uno de los focos es el Golfo de México, ¿no? Ahí es donde hay una muy alta exposición a los factores ambientales, y también aquí en algunas de las zonas del Pacífico, ¿no? Entonces, también lo que les quiero mostrar es el cambio que vemos, por ejemplo, aquí en exposición. Aquí tenemos la exposición actual, que eso se utiliza utilizando se deriva utilizando los diferentes valores de exposición, las capas ambientales que les mencionaba, la temperatura, diferentes características del clima actuales, ¿no? Entonces, esa clasificación, ¿no? Por ejemplo, de aquí tenemos comunidades que tienen baja exposición, y la exposición futura
se calcula utilizando los escenarios que les mostré de temperatura superficial del mar, de cómo va a cambiar la acidez, el oxígeno en las zonas oceánicas alrededor de estas comunidades. Entonces, en exposición es donde nosotros podemos ver estos escenarios futuros. Realmente no tenemos proyecciones en cuanto a los datos de capacidad adaptativa o en cuanto a susceptibilidad, que es lo de la dependencia de la pesca. Entonces, en el cálculo de vulnerabilidad, lo que se varía para los escenarios futuros es únicamente la exposición. Y aquí podemos ver entonces cómo cambia, donde empezamos a tener muchas más comunidades en la península de Baja California que ya tienen una exposición media, y antes donde teníamos tal vez una exposición más alta actual, en relación, de nuevo, estos son valores relativos que están comparando todas las comunidades del país unas con otras. Se ve como menor la exposición de las comunidades del Golfo de México, y de nuevo, no es que no tengan una alta exposición, sino más bien que la exposición de las otras comunidades ha subido, y como a la hora de que hacemos la caracterización por colores, todas quedan amarillas, ¿no? Esta figura les muestra, otra vez recuperando todo lo que les acabo de mostrar de los 3 componentes de la vulnerabilidad, esta figura les muestra otra vez la vulnerabilidad de las comunidades, como un diagrama de caja y bigote, donde nos muestra la distribución de esas comunidades, de su vulnerabilidad para cada una de las entidades. Aquí están separadas para el Océano Pacífico y Golfo de California, y el Golfo de México, estas de abajo. Y de nuevo, las que son amarillas son las que estamos clasificando como baja vulnerabilidad. Vemos que la mayoría están en una mediana vulnerabilidad, y luego aquí es fácil ver qué entidades son las que tienen una alta vulnerabilidad en este escenario futuro, ¿no? Es como estaba mencionando, es a 50 años. Entonces podemos ver que, por ejemplo, son más las entidades en el Golfo de México las que tienen alta vulnerabilidad que las comunidades en el Pacífico y en el Golfo de California. También hay algunas, pero en proporción hay más, en el Golfo de México. Estas figuras ya nos muestran un acercamiento más fino ya por municipios. En la otra figura les dije, bueno, tenemos comunidades con alta vulnerabilidad en Baja California, pero ¿dónde están esas comunidades? Porque finalmente a los tomadores de decisiones eso es lo que les interesa, ¿no? Ellos quieren saber dónde tenemos que trabajar, dónde podemos implementar acciones de mitigación, dónde podemos implementar acciones para aumentar la capacidad adaptativa. Entonces, por ejemplo, aquí en Baja California vemos que las comunidades con mayor vulnerabilidad se agrupan en los municipios de San Quintín, Mexicali y Ensenada. Igual aquí en Baja California Sur nos dice, bueno, tenemos estos municipios tienen vulnerabilidad media, y este municipio es el que tiene la vulnerabilidad más alta. Igual para Sinaloa, y aquí también tenemos el ejemplo para Sonora. Pero, de nuevo, uno de las cosas a considerar respecto de nuestros resultados es que finalmente estos resultados, como decíamos, son relativos, y que tal vez, por ejemplo, a los tomadores de decisiones, a los alcaldes, las diferentes autoridades en Baja California Sur dicen, bueno, pero sí soy menos vulnerable que Baja California, pero yo necesito más detalles, yo necesito más información para poder entender qué es lo que está pasando en Mulegé. Yo necesito que sea un análisis más fino y que sea relativo, por ejemplo, dentro de Baja California Sur, no me interesa Baja California. Entonces, entre las conclusiones y recomendaciones que llegamos es que nos dimos cuenta que se requieren diferentes estrategias de respuesta y de adaptación ante el cambio climático para las diferentes entidades, municipios y localidades. Las escalas y las respuestas a esas escalas son muy diferentes.
¿sí? Todo depende si la vulnerabilidad está siendo impulsada por una alta susceptibilidad o una mayor exposición. En el diagrama que les mostré donde estaban los puntitos de colores para todas las entidades, ahí es donde se veía, ¿no? Había entidades que parecía que tenían mayor vulnerabilidad, pero eran más naranjas, y otras que tenían más vulnerabilidad, pero eran más amarillas, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad no es siempre resultado de lo mismo, no es siempre porque haya una alta susceptibilidad y una alta exposición. A veces puede ser una o puede no ser la otra. Entonces, lo que aquí concluimos es que se necesita un análisis mucho más fino, donde no estamos comparando para todo el país, porque es una escala muy grande para los tomadores de decisiones. Tiene que ser a escalas más bajas, puede ser a entidad o a municipio, donde entonces somos capaces de comparar las diferentes localidades y de desarrollar estrategias de adaptación y recomendaciones que son más específicas. Pero sí, lo que vimos en esta segunda etapa es que las comunidades están variando principalmente en su susceptibilidad y en su exposición. Y eso es lo que está determinando la vulnerabilidad. Y que hay una amplia variabilidad en las entidades y las regiones del país. No es lo mismo lo que estamos viendo en el Golfo de México que lo que estamos viendo en el Pacífico y en el Golfo de California. Y eso va a requerir estrategias diferentes en cuanto a cómo esas comunidades van a responder ante el cambio climático, ¿no? Y que realmente las diferencias que vemos en las comunidades, en tamaños, en actividades económicas, en características socioeconómicas, van a ser muy relevantes para saber cómo esas comunidades van a poder responder ante los efectos del cambio climático en sus actividades pesqueras y acuícolas. Entonces, en cuanto a los próximos pasos, actualmente estamos en la tercera etapa del proyecto. Tenemos fondos de la Fundación David y Lucille Packard para profundizar los análisis de vulnerabilidad. Como dije, ahí estamos tomando ahora sí que un enfoque ya muy local, muy específico para las entidades que rodean el Golfo de California y la península de Yucatán. Es donde nos estamos enfocando porque es donde vemos que hay más cambios cuando vemos escenarios a futuro, ¿no? Mayor variación de dónde está la exposición, cuáles son comunidades susceptibles, además de que estas son las zonas de donde viene la mayor parte de la producción pesquera del país. Pues eso es todo lo que tengo y estoy pendiente para preguntas. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora Hem. Ya hay un par de preguntas aquí en el chat y tenemos otras también. Igual les recordamos que si en estos todavía tenemos bastante tiempo, tienen alguna inquietud, comentario o pregunta, se la podemos hacer a la doctora. Igual si la quieren hacer por medio de su micrófono, nada más levantan la mano y les activamos el micrófono. Y bueno, hay una pregunta de alguien que no tiene nombre, pero bueno, le agradece la charla a la doctora y la pregunta es, ¿cómo definen o qué criterios toman para medir las características socioeconómicas y cómo toman en cuenta la dependencia a la pesca? Si le parece, doctora, vamos haciendo como dos preguntas para que no se sature. Sí, así una por una está bien, porque esas ya son bastante largas. Pues en cuanto a las características socioeconómicas que se definen, el esquema que nosotros estamos utilizando, olvidé mencionarlo, es un esquema estandarizado que fue desarrollado por las Naciones Unidas para definir y caracterizar la vulnerabilidad socioeconómica y se utiliza en todo el mundo, ¿no? Se ha aplicado en múltiples ocasiones. Entonces hay mucha literatura respecto a qué variables socioeconómicas son útiles y se pueden utilizar. Y también pues estamos limitados a la información que está disponible. Tiene que ser cosas que ya existen, que sabemos que hay para todas las comunidades del país, ¿no? No podemos utilizar si hay nada más para algunas cuantas comunidades, porque, por ejemplo, al principio nos decían, oye, pero es que este trabajo hizo encuestas, este otro trabajo hizo encuestas. Decimos, sí, pero si nada más tenemos datos para 50 de las 12,000 comunidades, pues eso no nos sirve, ¿no? Tiene que ser algo estandarizado que tengamos para todas. Y esas características que les mostré, digo, esos grupos de indicadores,
pobreza, características de la población, etcétera, también se consideran muy estandarizados en cómo se utilizan. Y en cuanto a la dependencia de la pesca, creo que sí hablé un poquito de eso, pero es esencialmente, tenemos todas las bases de datos de Conapesca y de Inapesca y de unidades económicas, entonces tenemos cuál ha sido la captura pesquera de las cooperativas y pescadores que están registrados en esa comunidad, el número de unidades económicas de negocios acuícolas y pesqueros, el número de sociedades cooperativas, y así es como llegamos a la clasificación de dependencia de la pesca. Vale, muchas gracias, doctora. Hay una mano levantada de José Luis. Antes de pasar, ya sé que hay otra pregunta, pero mm, a ver, José Luis, no sé si. ¿Qué tal, Gem? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, gusto saludarte, gracias por venir al seminario. No, muy bien, muy padre. Mi pregunta rápida y concreta es, como tú sabes, muchos trabajamos en temas muy parecidos. ¿Qué tanta de esta información ya es pública como para poder referirla y utilizarla pues en nuestras investigaciones, ¿no? Sí, eso ya está público y ahorita te pongo Inapesca tiene una página donde dio a difundir todo el reporte y la información. Y para la primera etapa hay el reporte que publicó EDF que también ya está, ya se puede utilizar. Ok, muchas gracias. Ahí lo busco. Sí, ahorita pongo los links. Vale. Vale. Bueno, siguiendo aquí hay una pregunta de Felipe Becerril. Ahora le doy la palabra a José Luis, a José Ávila, perdón. Felipe Becerril pregunta si tendrían ya algo de utilidad las políticas públicas, los planes estratégicos de desarrollo a nivel estatal, por ejemplo, sí tendrían ya algún efecto. Sí, pues como mencioné, nosotros desde el principio hemos estado trabajando muy de cerca con Inapesca y precisamente aquí está Raúl Lara de Inapesca que ya puso el link gracias a la información del proyecto. Y sí, la idea es que eventualmente esto tenga una injerencia ya más directa en las políticas públicas y por eso el primer reporte que se generó ahí vienen ya recomendaciones a ese nivel, ¿no? Un análisis de las políticas existentes y qué se tiene que hacer en relación, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué se puede generar? Pero pues saben, ¿no? Es un proceso lento y pues hay estructuras existentes como por ejemplo los planes de desarrollo estatal, los planes de manejo, que es en donde podemos ir metiendo la información para que se utilice. Muchas gracias, doctora. Ahora sí le damos la palabra a José Ávila. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, la información. Bueno, mi duda es, digamos, yo estoy haciendo un análisis sobre el impacto de fenómenos meteorológicos extremos en la costa sur de la República, teniendo como referencia el estado de Oaxaca y pues localizado específicamente en la región que va de Puerto Escondido a Puerto Ángel. Y bueno, pues los datos me arrojan que hay como impacto de huracanes de gran categoría en esta región, em, pero al mismo tiempo hay como una disminución de la frecuencia de estos fenómenos. Entonces, todo, bueno, por lo que yo entiendo, todo parece indicar que va a haber pues sí, una reducción de los fenómenos por calentamiento, pero al momento de presentarse, pues van a ser como que muy extremosos. Y bueno, esta información, cómo podría yo darle continuidad y ya, pues incluso tratar de aspirar como a una involucración pues sí, ya en términos estatales, este, no sé, digamos, podría contactarme con ustedes para darle seguimiento. Y otra pregunta también respecto a la vulnerabilidad.
están considerando como las comunidades que están en zonas montañosas, pero cercanas a la costa, y pues más o menos cuál sería su vulnerabilidad. Gracias. Sí, me gustaría ver los datos que estás generando y cómo son diferentes en cuanto a los que estamos utilizando nosotros en cuanto a las probabilidades de tormentas y huracanes. Entonces, si quieres, te dejo mi correo electrónico y podemos platicar. Y en cuanto a lo que preguntabas de las montañas, sí, nosotros nada más estamos tomando en cuenta 30 kilómetros de la costa y no estamos corrigiendo o agregando el criterio de pendiente, ¿no? Entonces, si hay montaña, también estamos incluyendo las comunidades que están en la montaña, pero no hemos sacado no hemos hecho un análisis específico para ellas, entonces no te puedo decir cómo varían en relación a las que están en planicie, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Vale, gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta en el Zoom, pero también tenemos de parte del programa, el doctor Clemente le pregunta si el estudio que están realizando incorpora escenarios de elevación media del mar y el impacto de estas zonas como el Golfo de México. De pronto no te oí. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, sí, perdón. Sí, igual le hago dos. De aquí del programa, el doctor Clemente pregunta si el estudio que están realizando incorpora escenarios de elevación media del mar y el impacto de estas zonas como el Golfo de México. Y también pregunta si la acidificación de los mares podría ser un elemento que incremente la vulnerabilidad de las zonas costeras. Sí, en este estudio que mostré, no incorporamos todavía lo del cambio del nivel del mar. En la siguiente etapa sí ya lo incorporamos como un criterio, como datos de elevación y de zonas en las que esperaríamos que hubiera mayores efectos de un cambio de aumento del nivel del mar. Hay algunos estudios que han hecho escenarios donde han visto esos cambios en el nivel del mar, pero desafortunadamente no hemos podido acceder a esos datos. Entonces, ahora sí que encontramos un juego de datos que pensamos que está bien, aunque no es exactamente escenarios de cambio en el nivel del mar. Vale, aquí hay una pregunta de Francisco Chávez. Si podría explicar la relativamente baja vulnerabilidad de las comunidades costeras de Sonora respecto a otras de estados del noroeste. Sí, como mencionaba, parte del asunto es que como lo estamos haciendo, en esta etapa fue todo relativo a todo el país en general, lo que pasa es que hay que considerar, no es que las comunidades no sean vulnerables, ¿no? Simplemente ese análisis relativo es lo que es como se da la clasificación y es probable porque en los estados del Golfo de México tienen muchos más impactos ambientales, como estaba platicando José, impactos de huracanes, de tormentas extremas, son mucho mayores de aquel lado del país que en el Pacífico y en el Golfo de California. Entonces, esa es una de las razones por las que la vulnerabilidad termina siendo más baja. Ay, perdón, doctora, me sacó un poco Sí de te internet. congelaste, pero no sabía si todo el mundo estaba congelado o no. No, fui yo. No sé si ya abordo la pregunta de Francisco Chávez. Sí. No Ah, sé ok. si la respondí muy bien, pero sí la traté de responder. Bueno, a reserva de que alguien más pregunte, hay otra preguntilla por aquí. Y si no, pues tal vez con eso podamos ir cerrando. Y si sabes si la vulnerabilidad diferenciada entre las comunidades costeras está siendo considerada por los gobiernos estatales y municipales. Sí, como mencionaba, sí, como parte de nuestra colaboración directa con INAPESCA, esa también es un medio en que queremos dar a conocer, ya que tengamos los resultados de la tercera etapa,
donde ya vamos a tener información mucho más específica para las comunidades, precisamente llevar esta información y decir, bueno, aquí está, ¿no? Esa es una escala mayor donde no podemos realmente ir con comunidades o con municipios y decir, oh, aquí está, ¿no? Todavía no son cosas en los que, no es un nivel aún en lo que ellos puedan tomar acciones claras y que les puedan afectar. Vale, gracias. Igual en las siguientes sesiones, como comentó la doctora al inicio, se va a ir profundizando más en otras características que este informe contempla, ¿no? Y hay otra última, perdón, este es de Facebook de Ros Gómez. Pregunta si tienen alguna cita para revisar las rutas socioeconómicas compartidas para reducción de emisiones. Sí, ahorita la pongo bueno, la pongo aquí y tú la pones allá en Facebook, ¿no? Sí, claro. Y bueno, básicamente son todas las inquietudes que han surgido. A reserva de que la doctora quisiera añadir algo más, pues podríamos, digamos, cerrar esta sesión y solo recordarles que contamos con 3 ciclos más. La siguiente semana nos va a acompañar el doctor David Petatán con el tema cambios oceanográficos esperados en los mares de México y efectos sobre la distribución, biología y captura potencial de recursos pesqueros clave. Entonces, no sé si usted quisiera agregar algo más, doctora. Sí, tal vez nada más un poquito decir que como mencioné, esto es parte de un proyecto más grande. Lo que va a hablar David la próxima semana es sobre, al principio cuando hablé de los efectos de cambio climático directamente en las comunidades pesqueras y en las especies pesqueras, pues él va a hablar de esos cambios de distribución, ya viendo diferentes tipos de modelos, ¿no? Y también la tercera sesión también ya se va a enfocar más en los efectos económicos y de políticas públicas que también alguien mencionaba. Y ahí puse ya el link para el artículo sobre las rutas o trayectorias compartidas. Bueno, pues muchas gracias a la doctora. Igual, si les interesa, bueno, Luis acaba de compartir otro documento que lo pueden consultar. Y pues nada, agradecerles a ustedes por el interés de seguir este seminario y nos seguiremos viendo las siguientes sesiones. Igual, el doctor Estrada no pudo acompañarlos, pero va a estar presente en la siguiente sesión. Y bueno, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias.